como les decía ayer, poder estar con ustedes, junto con mi esposa, con Carolina, con Maya, poder disfrutar de este tiempo de comunión, de celebración. Así que nuevamente, feliz aniversario, iglesia. Señor les bendiga grandemente. Estamos agradecidos al Señor. Ayer les mencionaba, traigo los saludos de la iglesia. Estoy sirviendo, la iglesia bautista misionera, en la ciudad de Campana. Ellos están orando por ustedes de manera fiel, semana a semana, pero también están orando por esta conferencia. Así que les traigo un abrazo grande de nuestra iglesia ahí en Campana. Y como decía el pastor Diego, que podamos seguir vinculándonos. También gracias, iglesia, por prestarnos al pastor Diego. En agosto él nos estará visitando una conferencia de matrimonios. Así que será un lindo tiempo y oren por nosotros. También antes de abrir las escrituras, quisiera que oren de manera especial. Nosotros como iglesia estamos en una transición muy linda, poder buscar hombres fieles, idóneos para el pastorado. Así que puedan orar por eso. Y también como iglesia tenemos la misión de plantar nuevas iglesias. Iglesias plantan iglesias. Esa es la obra de Dios. Y ese es el diseño de Dios. Así que estamos transitando, dando los primeros pasos en la ciudad de Luján, que ustedes conocen, una ciudad que es llamada la capital de la fe muerta, porque tienen ahí a la Virgen, el santuario, la catedral de Luján, y es una fe muerta, ciertamente, y es nuestro deber proclamarles el Evangelio, y que esas vidas sean libradas de los ídolos y puedan conocer al Dios vivo, verdadero. Así que oren por nosotros. Estamos dando los primeros pasos, estamos predicando el Evangelio los domingos por la tarde, así que oren por favor por nosotros. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. El día de ayer estuvimos observando 2 salmos, cómo Dios debe ser glorificado. Vimos el Salmo 115, esa proclamación, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, por tu fidelidad. También vimos el Salmo 95, que debemos venir y adorar al Señor con una actitud correcta, con gozo, Él es la roca de nuestra salvación, y esa misma actitud debe ser al oír su voz. Debemos escuchar al Señor. Y dijimos que glorificamos al Señor cuando escuchamos su voz, y la adoración se traduce en obediencia. No puede haber adoración, real adoración, si no hay obediencia. Una de las verdades que rara vez armonizamos como iglesia es la adoración con las misiones. Observamos ciertamente en la Escritura que debemos adorar a Dios y también que debemos proclamar el Evangelio. Pero muchas veces no armonizamos y no pensamos que están unidas, que tienen una interdependencia, estar unidas. Y como iglesia, hermanos, somos llamados a proclamar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Así, cuando adoramos, por eso es tan importante como nuestro hermano Esteban y el resto del Ministerio de Alabanza de Rafaela proclamaban y nos invitaban a adorar al Señor, proclamar el Evangelio, porque es el Evangelio que nos santifica a nosotros como iglesia, pero al mismo tiempo ese Evangelio es proclamado al inconverso, que quizás tenés a tu lado, o quizás a los pequeños inconversos que tenemos cada domingo entre nosotros, a nuestros hijos. Es tan importante proclamar el Evangelio juntos, cantar de sus virtudes. El pastor Brian Chappell, autor del libro de oración cristocéntrica, señala de manera acertada que la iglesia tiene una misión. Claro que sí. Tenemos la misión de proclamar las buenas nuevas de salvación al perdido. Dios nos llama a ministrar el Evangelio y nuestra adoración debe ser una expresión intencional de ese propósito bíblico. Como iglesia, como congregación. Por eso nuestra adoración debe ser cristocéntrica. El mensaje de la provisión de la gracia de Dios es tan vital para nuestra vida diaria como para la conversión de aquel pecador que necesita de Cristo. Mi querido hermano, muchas veces no pensamos que es el Evangelio que nos salva, que también
nos santifica. Necesito cantarme el Evangelio cada día. Necesito recordarme su gracia. Por eso es tan importante, como estamos viendo en estos días, celebrar su gracia. Necesitamos proclamarnos el Evangelio. Mi mente, mi corazón, todo mi ser necesita proclamar el Evangelio. Yo lo necesito para enfrentar mi día. El apóstol Pedro nos dice, hablando de la iglesia, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Con qué propósito? A fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice Pedro, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Somos la iglesia, la eclesía, el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia, han recibido gracia. Así que debemos proclamarlo, debemos anunciarlo, debemos amonestarnos y exhortarnos unos a otros por medio del Evangelio. Como sigue diciendo Chappell, sin la seguridad de la gracia, nos vamos a desesperar en nuestro pecado. Sin el recordatorio de la gracia, vamos a desesperarnos en nuestra fuerza. Sin regocijarnos en la gracia, daremos por sentado el mérito en nuestro desempeño. Si no hacemos de la comunicación del Evangelio un marco y el enfoque de nuestra oración, nuestros cultos tendrán apariencia de piedad, que no el poder de ella. Así que, amados hermanos, la oración cristocéntrica no es una opción más en nuestro culto. No es una forma más dentro del mercado de la cultura de oración, de la cultura worship de nuestros días. No es un movimiento más dentro del movimiento reformado naciente en nuestro país. Es lo que debemos hacer cada domingo al reunirnos. Cristo debe estar en el centro todo el tiempo, en todo lugar, en las canciones, en el púlpito, en la Santa Cena, en el saludo, Cristo en el centro, en todo lo que hacemos como iglesia, la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros. En esta mañana quiero que nos preguntemos, ¿cómo es esta adoración cristocéntrica? ¿Cómo la debemos percibir nosotros? Y ciertamente el apóstol Pablo, en estos versos, nos muestra en esta adoración espontánea, mientras él escribe esta epístola a los romanos, él proclama esa adoración porque una vez más él se maravilla de nuestro Dios Salvador. Observen conmigo Romanos capítulo 11, versículo 33, vamos a leerlo nuevamente. Oh, profundidad de las riquezas y la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Señor y Padre, venimos delante de ti una vez más y deseamos que tú nos vivifiques por medio de tu palabra. Santifica tu iglesia, vivifícanos, que podamos entender lo que es la oración cristocéntrica, donde todo, absolutamente todo lo que hacemos como iglesia debe ser para tu gloria y debe proclamar esas tus virtudes a personas que aún no te conocen. Que sea tu gracia sobre esta iglesia, que al seguir celebrando tu gracia, oh Dios, podamos recordar el Evangelio y podamos asombrarnos una vez más de ti, oh Dios, nuestro Dios Salvador, y juntos podamos adorarte, podamos bendecirte, podamos participar con gozo al tomar de los símbolos, al recordar esa obra perfecta de Jesucristo, nuestro amado Salvador, que podamos adorarte en esta mañana. Toda la gloria sea a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, ¿cómo es la adoración cristocéntrica?
En primer lugar, versículo 33, la oración cristocéntrica contempla la grandeza insondable, inescrutable de Dios. Ustedes saben, el apóstol Pablo está dando una clase magistral del Evangelio en los capítulos previos. Y una vez más, él queda asombrado de las buenas nuevas de salvación, de nuestro gran Dios. Y él prorrumpe en adoración, en palabras de gloria al único que es digno de recibir toda alabanza y toda adoración, que es nuestro Dios. Él proclama esta doxología. Él contempla la grandeza de Dios. Ahora está maravillado. Él es un heraldo del Evangelio, pero él no deja de maravillarse de nuestro Dios Salvador, de ese plan salvífico único, glorioso que hizo nuestro Dios. Él está contemplando al Dios Salvador. Él está contemplando el Evangelio. Él está contemplando la obra perfecta del Señor Jesucristo en favor nuestro de los pecadores. Y él queda una vez más anonadado. Él ha proclamado tantas veces el Evangelio. Lo ha anunciado, ha fundado iglesia, pero una vez más, al recordar, al escribir el Evangelio a esta iglesia en Roma, que ciertamente era iglesia ya, pero que necesitaba el Evangelio, como todos nosotros, él queda maravillado. Él ha transitado en el inmenso océano del Evangelio por 11 capítulos y terminando este capítulo 11, ahora queda maravillado una vez más de nuestro Dios. Ustedes pueden ver allí al inicio, observen conmigo, si quieren acompañarme en el capítulo 1, versículo 1, cómo el apóstol Pablo comienza esta epístola. Él quiere transmitirle algo a esta iglesia, él quiere atravesar y visitarles en breve y que ellos sean partícipes de ese viaje. Con la intención de Pablo no lo logró de llegar a España. Y él comienza a hablar y no puede hablar de otra cosa que no sea el Evangelio. Y ya en el capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y es como que no puede decir otra cosa que expresar ya el Evangelio en el inicio, que él ya ha prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo. Él proclama en esos 4 versos el Evangelio. Y lo va a proclamar y lo va a desglosar y nos va a sumergir en ese océano tan profundo de las buenas nuevas de salvación. El glorioso Evangelio del Señor Jesucristo, que había sido prometido por los profetas, diseñado por Dios antes de la fundación del mundo, y en el tiempo indicado Dios se envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiera a nosotros que estamos bajo la ley, en esclavitud, para hacernos suyos para siempre, para hacernos sus hijos. Somos adoptados. Y por 11 capítulos les escribió magistralmente el Evangelio, y ahora él queda una vez más anonadado, contemplando, asombrado de la grandeza de Dios y la grandeza del Evangelio. En respuesta al Evangelio, adora. Y te pregunto, ¿cuántas veces te has quedado de esa manera? Contemplando el Evangelio, la gracia, la misericordia de Dios en tu propia vida. Lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo y lo que Él seguirá haciendo, porque aquel que completó, que comenzó esa obra, la completará. Y a veces pensamos en el Evangelio como que es el ABC de la vida cristiana. No, no, es el todo de la vida cristiana. Necesitamos profundizar en la verdad del Evangelio, necesitamos deleitarnos en el Evangelio, necesitamos contemplar la grandeza de nuestro Dios a través del Evangelio. Contempla, Pablo, la inmensidad, la profundidad de nuestro Dios, su conocimiento, su sabiduría, su gran amor. Queda maravillado una vez más de las riquezas de la misericordia de nuestro Dios salvando a pecadores,
Nuestro Dios dando su Hijo, amándonos, dando su Hijo por pecadores. Cristo murió en lugar del pecador. Ahora somos salvos por su misericordia. Somos perdonados. Ahora somos adoptados, somos justificados. Ahora vivimos en esa novedad de vida. Y Pablo queda maravillado. Y vos y yo debemos hacer lo mismo. Maravillarnos cada vez de nuestro Dios y caer postrados en la oración todo el tiempo. Contemplo su amor, contemplo la riqueza de la salvación y me asombro profundamente. Contemplo la grandeza insondable, inescrutable de nuestro Dios. El Salmo 145:3 dice: Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable, insondable. Como vimos en los sermones de ayer, Dios se reveló a sí mismo de una manera progresiva para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos glorificarle, para que nosotros podamos gozarnos en Él por siempre. Y debemos maravillarnos cada día de nuestro Dios, que Él nos conoce, pero también maravillarnos que ahora en Cristo nosotros le conocemos. Y debemos caer todo el tiempo en la oración. Y hermanos, el caer en la oración no es simplemente cantar 2 o 3 canciones, no, es una vida entregada, es una vida que se presenta en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que vive conforme al Evangelio. Es quedar maravillado por el Evangelio, contemplar la grandeza de nuestro Dios, contemplar su amor, su gran amor por nosotros, su gracia. Hace algunos años atrás visitamos con Carolina las cataratas. Es precioso, no sé quién ha conocido las cataratas, pero es majestuoso ver la creación de nuestro Dios. Todavía no estaba Maya, tenemos que ir con Maya, le debemos esa visita, pero visitamos las cataratas y estábamos llegando ahí en, esa, en ese caminar y escuchamos el sonido, cada vez un sonido más fuerte, el agua nos comenzaba a mojar y veíamos la grandeza de la creación de Dios. Y yo me quedé maravillado, mirando, escuchando, y de repente la miro a Carolina y estaba llorando. Y yo no sabía qué le pasaba. Y le pregunto, ¿qué te pasa? Y no podía hablarme, estaba maravillada en lo grande que es nuestro Dios. Al ver su creación, estaba en ese momento de intimidad adorando al Señor, maravillada de la creación. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por alto el Evangelio sin maravillarnos y pensar con lo que Dios ha hecho en favor nuestro? Somos pecadores, redimidos, y Dios mostró su gracia por nosotros. Dios mostró su gran misericordia. ¿Y cuántas veces lo pasamos? Sí, Cristo murió por mí. No lo minimices. Maravíllate. Adora al Señor. Trae a tu mente, a tu corazón esta verdad. Cristo murió por mí. Asómbrate de la sabiduría, del conocimiento, de la gracia de nuestro Dios al traerte salvación en su Hijo. Que puedas quedarte asombrado. Nos asombramos ciertamente al ver su creación. Claro que sí. El Salmo 19 dice que los cielos proclaman, cuentan la gloria de Dios y produce eso y debe producir en eso nosotros como creyentes. Pero cuánto más al ver la cruz cada día, al ver su obra perfecta en favor nuestro, que nosotros los injustos ahora somos declarados justos. Debemos asombrarnos y adorar al Señor y vivir plenamente para su gloria. Asómbrate de la cruz. Recuérdale a tu alma, Él me amó a mí, se entregó por mí. Amados, la doctrina, el conocimiento de Dios, el contemplar a nuestro Dios a través de las Escrituras,
debe producir en nosotros una mayor y profunda adoración, un servicio abnegado, humildad. Si no lo está haciendo, si no está produciendo eso, si la sana doctrina no produce eso, hemos hecho de la sana doctrina un mero conocimiento, un ídolo. La sana doctrina debe producir humildad, la sana doctrina debe producir la enseñanza del Evangelio, las Escrituras debe producir en nosotros una adoración profunda y sincera. El apóstol Pablo está maravillado de la sabiduría de Dios. Solo Él puede idear un plan salvífico tan maravilloso y perfecto. A los Corintios, él le escribe en su primera epístola, en el capítulo 1, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El hecho más simple que podemos observar en la creación de nuestro Dios es infinitamente más sabio y poderoso que cualquier invento de los hombres. Y ciertamente los judíos pedían señales, los griegos sabiduría, pero Dios les trajo a su Hijo, a Cristo Jesús. Ciertamente para algunos piedra de tropiezo, para otros necedad, pero para nosotros, los que somos salvos en Cristo Jesús, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y nos regocijamos en nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Él está maravillado de la profundidad del conocimiento, de la ciencia de Dios. Ese conocimiento infinito, su omnisciencia, su soberanía, su majestad desplegada en la salvación. Él acaba de desplegar, como les dije, de manera magistral el Evangelio, pero en los versos anteriores a los versos que leímos, ese conocimiento profundo de Dios, el plan salvífico, que por esa desobediencia de Israel, los gentiles ahora son llamados a la salvación. Y a los gentiles se les mostró misericordia para que siendo salvos, ahora proclamen la salvación en Cristo Jesús al pueblo de Israel. Se dan cuenta cómo la adoración y la misión están entrelazadas. Vivimos en Cristo para proclamar sus virtudes. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos. Pablo está asombrado, maravillado de nuestro Dios Salvador, del trino Dios Salvador. Él está maravillado de esa acción judicial del juez del universo, esa acción judicial de Dios el Padre para con Dios el Hijo ahí en la cruz del Calvario. Cómo se realizó, como cantábamos recién, ese doble intercambio, la doble imputación, Cristo el justo, cargando con nuestro pecado, cargando con el pecado de nosotros los injustos. Y nosotros, los injustos, recibiendo ¿qué? La justicia perfecta de Cristo por medio de la fe. ¿Cómo no cantar aleluya? Aleluya, glorioso intercambio. ¿Cómo no adorarle con todo nuestro ser? Oh, cuán gran misterio, que por gracia yo soy salvo. Es un misterio glorioso. Y el apóstol Pablo está maravillado, asombrado, y nosotros debemos hacer lo mismo, asombrarnos una y otra vez. Cuando ven un pecador que pasa de muerte a vida, glorifica al Señor. Seguramente el pastor Diego tiene tantos testimonios de ver esos nuevos nacimientos. Y como pastores tenemos el gozo de ver el nuevo nacimiento tantas veces. ¿Y qué hacemos nosotros? Damos gloria a Dios. Porque tenemos el privilegio de observar a un pecador, alguien que era totalmente injusto, ahora es justo por la fe, y eso es obra de nuestro Dios Salvador. Y quedamos asombrados, maravillados como el apóstol Pablo. Pero eso debe ser nuestra realidad, iglesia. Debemos asombrarnos cada vez más. Es Dios salvando a pecadores por medio de este plan salvífico, único, glorioso.
El pecador es libre de culpa, es libre del pecado. Ahora es transformado de gloria en gloria, es santificado de una manera progresiva, siendo libre del poder del pecado por medio del Evangelio, por el obrar del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, el Santo y Justo, la justicia encarnada, el lodo de Dios que apaciguó la ira del Padre. El herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. En breve tomaremos los símbolos y recordaremos eso. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Por sus heridas hemos sido sanados. Todo pecador que cree en el Señor Jesucristo es salvo y libre de condenación. Cuán insondables, inescrutables son tus caminos, Señor. Sus juicios son totalmente desconocidos, a menos que Él los revele. Y Él lo hizo por medio de su palabra. Y está limitado ciertamente a su verdad, a su palabra. El apóstol Pablo contempla al Señor, contempla la grandeza inescrutable y proclama una profunda adoración. Y es mi deseo y mi oración que cada uno de nosotros, que esté grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, contemplemos más y más al Señor. En segundo lugar, la adoración cristocéntrica, usada en versículos 34 y 35, es escritural, algo mencionamos en el día de ayer, debe ser escritural, porque ciertamente esa grandeza de nuestro Dios, inmedible, incomprensible, es comprensible para nosotros por medio de lo que Él ha revelado y Dios la limitó, y por eso nuestra adoración debe ser escritural. Está contemplando la grandeza de nuestro Dios. Y Pablo expresa estas tres preguntas retóricas, tres preguntas que son tomadas sin un tipo de cambio de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Y Pablo cita Isaías 40 y Job 41. Ciertamente Isaías 40 es un capítulo bisagra dentro del oráculo de Dios, donde Él muestra a nuestro Dios a través de Isaías. El Señor expresa que vendrá consuelo, que vendrá salvación, donde la iniquidad será quitada y que el Señor pastoreará a su pueblo. Y dice Isaías, ¿quién lleva el Espíritu del Señor? ¿O quién como consejero suyo le enseñó? La respuesta es obvia. Nadie, nadie. Por otro lado, él cita Job 41:11, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo retribuya? Cuando existe debajo de los cielos, todo es mío, le dice Dios a Job. Recuerda que en los últimos capítulos, Dios le está haciendo pregunta tras preguntas a Job con la intención de que él observe su grandeza y de que Job se dé cuenta que lo que conoce de Dios es muy pequeño. Por eso Job también exclama, de oídas yo te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y cada pregunta que Dios le hace a Job tiene esa intención de darse a conocer. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice esto, esto, esto? ¿Dónde estabas? Aquel que es adorado, y escucha esto, iglesia, legisla el cómo debe hacerse esa adoración. Nuestra adoración como iglesia debe estar basada, fundamentada en lo que Dios estableció en su palabra. La palabra de Dios tiene autoridad, es la norma de fe y práctica en todo lo que hacemos como iglesia de Cristo. Cualquier intento de adoración, por más sincero que sea, fuera de las Escrituras, es caer en idolatría. Y eso debo remarcarlo en mi mente y en mi corazón y vivirlo. Y doy gracias a Dios por iglesias así, que viven conforme a las Escrituras, que creen en la autoridad de la Biblia y viven y proclaman la autoridad de las Escrituras. Y se rigen por eso. Y necesitamos orar, iglesia, por más iglesias así en nuestro país.
Necesitamos clamar al Señor, que Dios nos use para su gloria en esta misión de fundar nuevas iglesias. Pablo pronuncia estos dos pasajes para enmarcar esa su adoración espontánea. Pablo está escribiendo de manera magistral el Evangelio y ahora hace esa pausa porque él está adorando a Dios. Y mientras adora, sigue escribiendo. Pero él enmarca su adoración en la palabra, en lo que él ha revelado. Porque debemos recordar, hermanos, que la adoración no comienza en nosotros, revelándonos a nosotros a Dios, sino que comienza en Dios, el cual se reveló a nosotros por medio de su palabra, y yo debo responder a esa revelación. ¿Y cómo respondo? En adoración. Observemos las preguntas. Cada pregunta requiere una respuesta negativa. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? La respuesta es obvia. La respuesta es tan obvia para que nuestras mentes finitas entiendan de manera gráfica la grandeza de nuestro Dios. Nadie puede conocer la mente de Dios. Nadie puede saber los designios más íntimos de Dios, a menos que lo revele. Por eso nuestra oración debe ser escritural. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Pero las cosas que Él ha revelado nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Pero cuánto nos gusta a nosotros los misterios. La palabra ya misterio nos da el deseo de investigar más. Pero misterios, ciertamente que hubo misterios, fueron revelados, se corre la cortina y vemos porque el Señor nos revela. Pero lo revelado, todo lo revelado es para nosotros. Y nosotros ahí debemos poner nuestro foco, nuestro énfasis. Todos los días conocer más y más a Dios. Por otro lado, cuando vemos y respondemos estas preguntas, nos damos cuenta de que todo lo que nosotros sabemos es conforme a su revelación y es porque el Dios de toda gracia nos lo dio a saber, para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros le demos la gloria de vida a su nombre, para que no andemos más en tinieblas, sino en la luz del Evangelio. Todo lo que Dios hace en esa profunda misericordia y sabiduría, Él se ha manifestado a nosotros para que le adoremos conforme a su revelación. El autoexistente y suficiente Dios, aquel que es infinito en su ser, en su saber, no necesita de nuestra adoración, porque de Él procede absolutamente todo. Él tiene la gloria en sí mismo. Pero al revelarse, al decirnos cómo le adoramos, nosotros podemos conocerlo. Nosotros podemos bendecir su santo y glorioso nombre. Nosotros podemos conocerle según lo que Él ha revelado de su palabra. Nuestro Dios sigue siendo Dios independientemente de que el ser humano lo reconozca. Nadie puede dar más gloria que la que tiene, ni nadie puede quitarle la gloria que ya tiene. Pero Dios muestra su gloria a nosotros, las criaturas. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. Y el primer acto de adoración que hemos tenido, vos y yo, fue cuando reconocimos la necesidad de Jesucristo, el Salvador. Cuando reconocimos nuestro pecado y nos entregamos plenamente a Jesucristo. Nuestro Dios, el Todopoderoso, el gobernante soberano, el omnisciente Dios, el omnipresente Dios, lleno de gracia, lleno de sabiduría, amoroso, dador de toda gracia, misericordioso, justo y vengativo. Dios nos ha mostrado su gloria con el fin de que nosotros le adoremos, con el fin de que nosotros vamos a responder
El pastor Tim Keller señaló acertadamente que no va a haber ninguna enseñanza o estudio de la verdad de Dios sí que produzca adoración. Pero ¿cuántas veces hemos caído nosotros en el error de tener mucho conocimiento y poca adoración? Estamos en problema. Estamos en problema. Necesitamos que esa verdad revelada produzca ciertamente ese propósito por el cual el Señor la envió. Adorarle, adorarle y bendecir su nombre. Debemos adorar siempre en sus términos. Ustedes recuerdan el capítulo 3 de Filipenses. El apóstol Pablo desea conocer más y más al Señor y conocerle a Él y el poder de su resurrección. Y Él deja todo atrás con el fin de seguir adelante hacia la meta. ¿Sí? Lean luego en su casa Filipenses capítulo 3. Y ese es el motor de Pablo, el único propósito por el cual él vivía, conocerle más y más al Señor. Ciertamente él lo había conocido de manera salvífica, pero quería conocer más y más al Señor. ¿Y cómo lo conocía? Por medio de las Escrituras. Y la oración cristocéntrica nos modela eso. Conocer a Dios según lo que Él ha revelado en su palabra, vivir, profundizar las Escrituras, adorarle según su revelación. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. La idea es que la palabra de Cristo, el Evangelio, toda la revelación de Dios, habita en nosotros como cuando uno está en casa. Y como cuando uno está en casa, uno está cómodo, ¿sí? Se saca el calzado, puede estar en libertad, está como en casa. Bueno, la palabra de Dios tiene que estar así en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Y qué va a producir eso? Nos vamos a enseñar, nos vamos a molestar unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestro corazón. ¿Se dan cuenta? La adoración cristocéntrica es escritural. El marco lo pone las escrituras. Y la escritura en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿qué va a producir? Que todo el tiempo nos amonestemos, que todo el tiempo nos exhortemos, ¿conforme a qué? Al Evangelio. Al Evangelio. La oración cristocéntrica, dijimos que es contemplar la grandeza insondable de Dios. La oración cristocéntrica dijimos que es escritural. Y en último lugar, proclama su gloria. Pablo concluye con estas palabras, con esta doxología final, con esta declaración poderosa de oración, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. No podía finalizar de otra manera. Luego de desplegar el Evangelio, luego de maravillarse de su persona, de su obra, concluye con estas palabras. Hermanos, Dios es la fuente de nuestra salvación. Es por medio de su gracia y de su poder que la salvación se hace una realidad en nuestra vida. Es para Él. Por consiguiente, todo es su obra. Por consiguiente, toda la gloria es suya. Es la fuente, es el realizador y la meta de nuestra salvación. Y el apóstol Pablo cierra con esta doxología: a Él sea la gloria para siempre. El Trino Dios planificó nuestra salvación antes de la fundación del mundo. Y es una realidad en nosotros. Y los redimidos, ¿ahora qué hacen? Proclaman su gloria. Proclaman su gloria. La acción creadora, la acción sustentadora y final son de nuestro Dios. A nosotros ciertamente su gracia, pero solo a Dios la gloria. Solo a Él la gloria. R.C. Sproul decía: su voluntad soberana, su actitud soberana y su gloria soberana. Porque de Él, por Él y para Él
Él veía en estos textos la obra soberana de nuestro Dios y Él merece toda la gloria. Pablo proclama su gloria en estos versos y vos y yo debemos hacer lo mismo. Vos y yo debemos vivir una vida cristocéntrica que nos lleva a adorarle de manera cristocéntrica, tanto en lo individual como también en lo colectivo. Proclamar en nuestros pensamientos y acciones primero Dios, que en todo le podamos rendir al Señor, que humildemente le sirvamos, adorándole, obedeciéndole. Y amados hermanos, necesitamos ajustar nuestra mente, nuestro norte a un solo propósito, el ser conformados a la imagen de su Hijo. Que ese sea tu norte de una vida cristocéntrica. En todo lo que hagas, proclama que Dios ocupa el primer lugar en tu vida, que en todo Él es el primero, que no le adorás para recibir lo que necesitas, que no lo adorás para recibir sus bendiciones, no, 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 le adorás porque Él es Dios y te deleitas todo el tiempo en Él. El apóstol luego va a decir en el capítulo 12, como ustedes ya saben, que debemos vivir, que lo lógico, ahora al ver la grandeza de su misericordia, es vivir como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Al ver la misericordia, saber el Evangelio, siendo salvos, siendo transformados, debemos vivir de esa manera. Amados, la adoración importa, claro que sí. Es crucial para tu vida y para mi vida. Es crucial para la vida de la iglesia. Necesitamos con pasión proclamar sus virtudes. Cuando un pueblo de Dios vive de una manera cristocéntrica, es un testimonio vivo del poder del Evangelio. Acá no estamos jugando a ser iglesia, no estamos jugando a adorar a Dios, no, no, no. Estamos proclamando las virtudes de aquel que nos salvó y que es poderoso para salvar y transformar cualquier vida. Él es poderoso. Y querido amigo que estás en esta mañana, estás entender que vos no sos bueno, que necesitas de Jesucristo. Necesitas entender que en tu vida has quebrantado la ley una y mil veces y que solo hay un camino de salvación y ese es Jesucristo, de quien proclamamos y anunciamos. ¿Y cómo lo anunciamos? Porque transformó nuestra vida y lo proclamamos como iglesia. Solo Jesucristo es salvo. Por eso el apóstol Pablo proclama de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No hay un rincón en la vida que no le pertenezca, no hay un respiro que no sea suyo, no hay obra que no dependa de su gracia. Cuando reconocemos que todo es por gracia, ¿qué vamos a hacer? Glorificar su nombre. Por eso, amada iglesia, no podemos adorar con tibieza o pensar que no es necesario cantar juntos el Evangelio. No, no. La revelación de Dios, toda ella exige reverencia. La revelación de Cristo exige gratitud, adoración. La presencia del Espíritu Santo en medio de su iglesia, en cada uno de nosotros, exige sumisión, que vivamos bajo el control del Espíritu Santo. Y ciertamente Él proclamará a Cristo desde nosotros. La iglesia vive para glorificar al Señor y proclamar sus virtudes, para anunciar su gloria. Hermano, la adoración como comunidad no es un accesorio, sino que ciertamente es el pulso de nuestra vida. Recién me regocijaba al cantar juntos. Muchos de ustedes no los conozco, pero nos une el mismo Señor, nos une el mismo Espíritu. Y proclamamos juntos las virtudes de aquel que nos salvó. Y proclamamos a viva voz. La adoración es el pulso de la vida de nuestra iglesia. Cuando el pueblo de Dios contempla la grandeza del Señor, nuestro corazón se inflama en adoración, como lo hizo el apóstol Pablo. Este himno de Pablo en estos versos, esta doxología, proclama: a Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Amados hermanos, al meditar en su gracia, sigamos proclamando su gloria. Sigamos proclamando el Evangelio. Que vivamos cada uno de nosotros a la sombra de la cruz. Que lo proclamemos, que lo vivamos. Vive una vida cristocéntrica. Adora al Señor de una manera cristocéntrica. Nos ponemos de pie y oramos al Señor, y luego el pastor Diego continúa. Sí, Padre, una vez más nos humillamos delante de ti, a ver tu grandeza y cómo tú te has revelado a través de tu Hijo, a quien has enviado, cómo tú lo anunciaste a través de los siglos y en el tiempo indicado. Él vino, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos a nosotros. Gracias te damos por esta salvación tan grande. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor, la sabiduría encarnada, la justicia encarnada, el Cordero de Dios que quita nuestro pecado para siempre. Gracias te damos por el Evangelio. Y en esta mañana como iglesia queremos seguir celebrando tu gracia en medio de tu pueblo y responder a esa gracia de la única manera que es posible, adorándote, rindiéndote nuestra vida a ti, Señor, viviendo una vida cristocéntrica, en adoración, tanto en lo individual como de manera colectiva. Queremos vivir a Cristo, queremos ser vivificados por medio de esta tu verdad. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, cuando vemos la vida de este pecador transformado por el poder del Evangelio, cómo ese perseguidor de la iglesia era perseguido ahora por proclamar el Evangelio, cómo dio su vida por Cristo el Señor. De la misma manera nosotros queremos proclamar tus virtudes, vivir en esa novedad de vida, vivir a Cristo, Señor. Santifica tu iglesia. Tú conoces a cada uno de nosotros, tú escudriñas la mente y el corazón de todos los que estamos aquí. Y oramos, Señor. Oramos para que en tu gracia tú nos concedas el vivir a Cristo. Oramos, Señor, también como oramos al principio, si hay en medio de nuestras personas que aún no te conocen, que tú en tu gracia les salves. El Evangelio, Señor, ha sido anunciado. Y queremos, Señor, anunciarlo una vez más a través de los discípulos. Que mientras tu pueblo adora a través de estos símbolos, nosotros podamos proclamar de tus virtudes al pecador que está a nuestro lado. Quizás son niños, adolescentes, jóvenes que necesitan de Jesucristo. Oramos, Señor, agradecidos. Toda la gloria sea tuya en Cristo Jesús. Amén.